Muy buenos días, gente ondulatoria, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hacer nuestra primera deducción de la ecuación de onda. Para ello, ya habíamos visto en capítulos anteriores cómo se propagaba una onda en un medio elástico, isótropo, bla, 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 y habíamos hablado de ciertas cantidades fundamentales. Ahora lo que nos va a interesar es decir, ¿podemos hallar una ecuación diferencial? Porque todo en física son ecuaciones diferenciales que nos describa este movimiento en función de la posición y del tiempo, y la respuesta es sí, evidentemente, si no, no estaría hablando de ello. Y la cuestión es cómo lo vamos a hacer, porque aquí es donde viene parte del pensamiento físico que siempre estoy intentando promover. Y lo primero que vamos a hacer es, para empezar, a ver, que me lío yo aquí solito, vamos a considerar oscilaciones pequeñas. Aquí lo que os he dibujado es un trozo de cuerda, ¿vale? Es una sección, esto seguiría a más o menos tal que así, y esto tal que así, y lo he exagerado muchísimo, ¿vale? Este movimiento lo he exagerado un montón, nosotros lo que vamos a ver es una cuerda haciendo un movimiento súper finito, súper chiquitín, nada exagerado, ¿vale? Simplemente lo que he hecho es coger este trocito de aquí, esto, y me lo he llevado aquí, y ya está, ¿vale? Para que simplemente veamos qué fuerzas hay implicadas y todo eso. Porque aquí es donde van a entrar en juego un montonazo de cosas. Entre ellas van a entrar en juego las tensiones, claro, porque estamos hablando de una cuerda y en las cuerdas hay tensiones, y vamos a hablar también de la tercera ley de Newton. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí lo que voy a hacer para empezar es definir dónde estoy y para poder situarnos bien. Entonces voy a coger aquí un punto, aquí otro punto, y voy a ver qué diferencias hay entre estos dos puntos. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Lo primero, esta distancia, que vamos a tomarla aquí. Espera, voy a hacer un dibujito un poco más cool, ya que puedo, con flechitas y todo, ¿eh? Está bien este cacharrito. A esto vamos a llamarlo delta de x, ¿vale? Es la distancia entre los dos puntos de la cuerda en el eje horizontal, ¿vale? La cuerda va a tener una longitud que vamos a llamar S, longitud del trozo, pero nos va a dar igual. Es decir, simplemente estamos considerando un trozo muy chiquitín de la cuerda. Y por otro lado, vamos a considerar esta altura, que va a ser esto de aquí. Uy. Voy a ponerlo igual en morado para que se distinga. Bueno, nada, lo voy a dejar en verde también porque también es una distancia para no liarnos demasiado. A esto lo vamos a llamar delta de I, ¿vale? Esto simplemente va a ser la altura. Yo en mi ecuación de onda a veces había utilizado la psi de x y t para hablar de la altura y lo relacionaba con la altura de la amplitud que era psi sub 0. Aquí lo que voy a hacer es hablar de I, de x y t, y lo voy a relacionar con una altura i sub 0 al final, ¿vale? O sea, esto ya cuando resolvamos la ecuación y todo eso, que ahora de momento no la vamos a resolver en realidad porque os falta calle, chavales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí lo que vamos a hacer es decir, vale, yo tengo esto moviéndose. Si hay algo moviéndose, algo ha pasado, ¿vale? Ya no están en equilibrio, por así decirlo. Entonces, esto además no solo se está moviendo, sino que se está moviendo de forma en un movimiento oscilatorio. Por lo tanto, está cambiando su estado de movimiento constantemente y por lo tanto va a tener que haber fuerzas. Ah, ¿qué fuerzas va a tener que haber? Pues para empezar vamos a coger aquí esta, es decir, aquí hay una tensión dirigida hacia allá aproximadamente. Voy a estirar un poquito esta línea de aquí. Y por otro lado, esta la voy a estirar también por aquí. Y por otro lado, vamos a ver, aquí vamos a tener una fuerza, que va a ser una tensión. Vale, muy bien. A ver, que está muy bien tener muchas cositas diferentes, pero a veces uno se lía. Sobre todo cuando es tan despistado como yo. Hasta lo vamos a llamar T sub 2, que si nos fijamos va a formar un ángulo aquí, teta, que vamos a llamar teta sub 2. Y luego vamos a tener otra fuerza, otra tensión, dirigida
hacia el otro lado. Vamos a ponerla así, para que se vea bien. A esta la vamos a llamar T1 y a este ángulo lo vamos a llamar θ1. Vale, ahora fijaos en cosas. La primera, como hemos dicho, y esto es importantísimo, no hay desplazamiento de materia. Por lo tanto, este punto siempre va a estar en esta posición, siempre se va a mover en esta línea. Y este punto siempre vamos a considerar que se mueve en esta línea, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que si estos dos puntos se están moviendo exactamente igual, entonces no puede haber fuerzas totales implicadas que muevan los puntos hacia un lado o al otro. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos va a interesar realmente es las fuerzas implicadas en el eje Y. Esto, repasaos la parte de la tercera ley de Newton, que esto es lo que va a hacer, y es lo que digo, trabajando un poquito, pensad en las tensiones que hay aquí implicadas, pensad en que realmente lo que va a pasar es que las resultantes, o sea, las componentes X, se nos van a tener que anular una con la otra. Lo que nos van a importar son las componentes Y. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que son las que van a hacer que se muevan para arriba y para abajo, evidentemente. Entonces, esto lo que nos importa son las componentes Y. Vale, ¿cómo vamos a expresar estas componentes? Pues evidentemente lo que vamos a hacer es coger, dibujar las flechitas, es la proyección que vamos a tener de esta aquí, con este ángulo, es decir, esta es la fuerza F2I, vamos a llamarla así, y a esta otra la vamos a llamar, vamos a ponerla aquí, esta va a ser F1I. ¿Cómo es cada una de ellas? Pues fijaos, sencillamente la F1I es sencillamente el seno, o sea, es la tensión que teníamos por el seno de ese ángulo, θ1. Y la F2I va a ser lo mismo, pero con el seno del otro ángulo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora lo que necesitamos es las resultantes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como hemos hecho siempre, fijaos, veos el vídeo de la tercera ley, repasaos si hace falta, ya lo tenéis ahí, os lo dejaré por ahí puesto en algún momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer que la suma de fuerzas, cada una de las fuerzas implicadas, va a ser igual a una resultante, que ya hablaremos de esta, que va a ser, fijaos, esta está dirigida hacia arriba, claro, esta está dirigida hacia arriba y esta está dirigida hacia abajo. Es decir, tienen direcciones opuestas. Por lo tanto, perdón que había tenido una visita gatuna, por lo tanto, cuando sumemos y queramos hallar la resultante que va a ser esta de aquí, lo que vamos a tener que hacer es coger una de ellas, vamos a poner por ejemplo esta de aquí, F2I, que la tenemos positiva, menos la fuerza 1I. Estoy aquí ahora repasando fuerzas de Newton y resultantes. Ojito, no estoy haciendo ninguna magia. Vale, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Que en la diferencia entre estas dos voy a sacar T como factor común, la tensión, y voy a tener una diferencia de senos, es decir, el seno de θ2 menos el seno de θ1. Vale, ahora viene una parte interesante, y esto es lo siguiente. Hemos dicho que cogíamos oscilaciones pequeñas. Entonces, como cogemos oscilaciones pequeñas, esto lo que nos va a permitir es decir que el seno de ese ángulo, del ángulo cualquiera que esté formando, es aproximadamente igual a la tangente de ese ángulo. Entonces yo aquí voy a poder sustituir los senos por tangentes. Y ahora viene cuando la matan. ¿Qué es una tangente? Una tangente no deja de ser la inclinación que tiene nuestra función, la función que va a describir la forma que tiene esto. Así que la tangente la podemos poner como la derivada. Es decir, parcial de y con respecto de x, ¿vale? Porque solo nos estamos fijando en la altura y la inclinación con respecto de x. No estamos teniendo en cuenta el tiempo, no estamos teniendo en cuenta nada más,
simplemente esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Esto qué es? Esto va a ser la derivada de y con respecto de x. ¿Dónde? En este punto. Vamos a llamar a este x más delta de x. Pues en x más delta de x. Y este otro es la derivada de y con respecto de x en el punto x. Vale, ¿qué es lo que nos va a quedar aquí? Vamos para allá. Esto va a ser la tensión por... Vamos a ver. Aquí ya esto lo voy a poner en este color, así que esto va a ser la parcial de y con respecto de x en x más delta de x. Atentos porque esta barrita de aquí no significa valor absoluto, simplemente es una forma de señalar dónde estamos trabajando, ¿vale? Ahora fijaos en una cosilla. Lo pongo por aquí. Aquí lo que tengo es esto de aquí. Aquí lo que tengo es esto de aquí. Es decir, yo lo que tengo es y' y derivada con respecto de la posición en el punto x más delta de x. Esto es la derivada con respecto de x en el punto x más delta de x. Menos esta función y' en el punto x. Y dices, puñetas, si no ando yo excesivamente mal, esto se parece un montón a lo que habíamos llamado la derivada. Pero claro, le falta aquí el delta de x otra vez para ser la derivada de la función derivada, es decir, la segunda derivada. Por lo tanto, yo esto lo puedo coger y hacer, perdón, de y' y derivar, dividir al lado y al otro con respecto de esto. O pasar este al otro lado y dejarlo así. Y ya está. Bueno, pues eso es un poco más o menos lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a hacer esto de aquí. Voy a coger la tensión, la voy a dejar donde estaba. Y esto de aquí lo voy a multiplicar por la diferencial de t, o sea, por la delta de t. Perdón, la delta de x. Y lo divido por la delta de x. Por lo tanto, lo que voy a tener es una segunda derivada. Es decir, voy a tener esto de aquí. No sé si esto queda más o menos claro. Simplemente lo que he hecho ha sido multiplicar y dividir. Es decir, he cogido esto es la primera derivada, por lo tanto, esto de aquí es la segunda derivada. O sea, esto voy a poner aquí las deltas, pero que lo mismo da. Con respecto de x cuadrado por delta de x. Ya veremos lo que hacemos con este delta de x, ya veréis, que no nos va a molestar en absoluto, de hecho nos va a ser una maravilla. Ahora vamos a pensar otra cosa. ¿Qué pasa con esta fuerza resultante? Porque claro, a mí me han enseñado en el cole que las fuerzas son iguales a la masa por la aceleración. ¿La masa de qué y la aceleración de qué? Pues vamos con la masa. La masa de toda la cuerda. Bueno, pues en realidad no. La cuerda va a tener una masa que vamos a llamarla m, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Pero claro, si la cuerda digamos que es infinita, pues está difícil trabajar con ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una cantidad que es la densidad de masa, que le llamamos mu, que es la masa partida por la longitud. ¿Vale? Entonces podemos llamarlo m partido por, en vez de l, s, que es lo que habíamos llamado la longitud de la cuerda. Y de forma diferencial, ¿vale? Esto va a ser la cantidad de masa de un trocito pequeño con respecto de qué. Aquí podríamos poner S, pero claro, como estamos hablando de oscilaciones pequeñas, lo que va a cambiar esta, digamos, esta hipotenusa, ¿vale? Va a ser aproximadamente igual a X. Esta, en vez de H, la vemos S, perdón, es que siempre, que no la acabo liando. La S, la longitud, va a ser aproximadamente X porque al final vamos a levantar muy poquito porque son oscilaciones pequeñas. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? En vez de la masa, vamos a escribir mu delta de x. ¿Vale? Pues vamos a empezar por ahí. Esto es igual a mu, que es la densidad. Vamos a llamarla, vamos a ponerle nombre. Esta es la densidad de masa por la longitud que tengamos de la cuerda. Es decir, esto lo que nos va a dar es la masa que tengamos con la que estemos contando. ¿Y ahora qué es la aceleración? Pues la aceleración estamos pensando en movimientos en el eje Y. Por lo tanto, esto va a ser aceleración en el eje Y. Así que vamos a coger y vamos a poner que esto es la derivada segunda de Y con respecto de t. Es decir, parcial cuadrado de Y con respecto de t cuadrado. ¿A qué es igual esto? Pues ya teníamos aquí la tensión y teníamos aquí la derivada segunda con respecto de la posición. Y ahora, ¿qué vamos a...? Perdón, que me faltaba aquí el delta de x, que es importantísimo porque me lo voy a cepillar, evidentemente. De hecho, por eso dije que nos era súper necesario, porque si no nos iba a quedar una cosa rarísima. Vale, entonces, ¿qué voy a encontrar yo aquí ahora? Pues voy a pasar este t al otro lado y lo que me voy a encontrar es lo siguiente. Y es que yo tengo que la densidad de masa partido por la tensión, esto no es el periodo, es la tensión, derivada cuadrado de I, y ya tenemos nuestra ecuación de onda. ¡Ja! ¡Qué bonito!, ¿no? Y ahora digo, sí, precioso, pero ¿qué puñetas es este mondongo que nos ha salido aquí? Cuidadín. Pues vamos a hacer un pequeño análisis dimensional de este mu partido por t. ¿Cuáles son las unidades de cada uno? Bueno, pues este mu, recordad que era masa partido por longitud. Vale, pues tenemos aquí que esto es masa. Esto se le pone unos corchetitos por longitud a la -1. Y luego, esta tensión es la masa. Es una fuerza, al fin y al cabo. Pues por distancia al cuadrado, longitud, perdón, distancia por tiempo a la -2. Si no me equivoco. Pues nada, aquí ¿qué vamos a tener? La masa con la masa se nos va a ir y esto nos va a quedar, esto es longitud también a la -1, pues entonces nos va a quedar, perdón, bueno, ¿para qué? No sé ni para qué borro esto. Este está a la -2, por lo tanto lo voy a subir arriba y este, como está a la -1, lo cambio por el de abajo y me va a quedar tiempo al cuadrado partido por longitud al cuadrado. Vale, pues ¿esto qué es? Esto es una velocidad al cuadrado. Vaya, qué sorpresa. Una velocidad que depende de la densidad de la cuerda y de la tensión que hay en la cuerda. Vaya, ¿qué querrá decir eso? Pues nada más y nada menos que esto nos va a hablar de la velocidad de propagación. Y lo que nos va a quedar al final en la ecuación de ondas va a ser que esto va a ser 1 partido de c cuadrado, la habíamos llamado c a esta, por la parcial de i cuadrado con respecto de t cuadrado. Bueno, esto normalmente lo que se hace es que se escribe de esta manera, ya veréis. Normalmente se escribe así. Esto tiene su gracia. No sé si contároslo. Porque me emociona, ya sabéis. Contando cosas. Me apetece que sepáis cosas. Me apetece enseñaros cosas. Me gusta. Bueno, aquí ya hemos deducido nuestra ecuación de onda. Vamos a cerrar esto. Repito, para los que estén perdidos. Habíamos considerado, lo primero, oscilaciones pequeñas. Es decir, se va a levantar muy poquito la I. Es decir, la delta de I es muy cercana a cero, pero no cero. ¿Vale? Entonces,
habíamos tenido en cuenta las tensiones que había en cada punto de la cuerda. Recordad la tercera ley de Newton, por favor, ¿vale? Se aplican en diferentes puntos, son fuerzas de acción y reacción, son pares de acción y reacción. Y habíamos considerado que el punto X, es decir, estos puntos, se movían en vertical, solo en vertical, ¿vale? Por lo tanto, lo que íbamos a tener en cuenta eran las fuerzas en el eje vertical, en el eje Y. Habíamos echado cuenta de esas fuerzas como función de las tensiones, de los ángulos que forman, etc. Y ahí es donde vamos a hallar nuestra resultante. Una fuerza resultante que va a ser la diferencia de estas dos. Habíamos hecho aquí un truco, voy a ponerlo así un poco más correcto, porque esto tampoco es que sea cierto, pero bueno, a ver, si lo quieres hacer de forma súper rigurosa, aparte de ser un cacao terrible, se puede hacer, ¿vale? Pero no merece la pena. Quiero decir, es mucho más físico, mucho más... le va a sacar mucho más de quicio a los matemáticos si haces esto, ¿vale? Entonces tiene un punto extra digamos, de gustillo, el gustillo de decir, no solo tengo algo que funciona, sino que encima no es matemáticamente correcto. Y eso a los físicos nos pone, ¿vale? Porque saber que un matemático se está tirando de los pelos en algún lugar del mundo con las cosas que hacemos, nos gusta. Es algo que genera un placer. Pero ¿sabéis lo que genera muchísimo más placer? Suscribirse. Suscribirse es algo maravilloso y además va a hacer que retengáis, ya sabéis, según la universidad, otro estudio nuevo que ha salido de la Universidad de mis cojones morenos, dice que se aumenta hasta un 40% la retención de lo que enseño en el canal. Y si lo compartís, aproximadamente un 15% extra, ya está confirmado, se aumenta la retención. Entonces, habíamos sustituido los senos por tangentes. Y estas tangentes, habíamos sido muy cucos y habíamos dicho, las tangentes son derivadas de la función con respecto de la posición. Pues vale, vamos a sustituirlo. Habíamos visto que esto era una diferencia de derivadas, es decir, una diferencia en diferentes puntos, y por lo tanto podemos expresarlo como una segunda derivada. Habíamos hablado de la masa inercial, de la masa inercial. Está todo bueno. De la densidad de masa de la cuerda, es decir, cuánto pesa cada trozo de cuerda, vamos a ponerlo claro, y habíamos sustituido en la fuerza resultante. Nuestra fuerza resultante al final va a depender de esa masa, de esa densidad de masa y de la velocidad y aceleración que tenga, de la aceleración que tenga el trocito de cuerda al subir y bajar. ¿De acuerdo? Ya está. Simplemente con eso nosotros ya teníamos aquí nuestra ecuación de onda. Vale, ¿qué vamos a ver? Claro, esto que habíamos visto de la velocidad, sí, es una velocidad, pero no sabemos qué velocidad. No sé si me explico. O sea, yo sé que es la velocidad de propagación, lo tengo claro, pero no, digámoslo así, viendo solo esto, yo lo puedo intuir, pero no lo tengo fijo. Así que en el próximo vídeo lo que vamos a ver es otra deducción, un poquillo más matemática, más, entre comillas, rigurosa, yo creo, de la ecuación de onda, y ahí ya sí es cuando vamos a ver que esta velocidad, esta sí es la velocidad de propagación de la onda. Así que no os lo perdáis.